Bueno, pues muchas gracias a la organización, como siempre, por habernos invitado a esta feria, a esta nueva feria sobre CBD. Gracias también a las personas que habéis venido a estas horas de un sábado a escucharnos. Bueno, yo me voy a presentar a mí, luego Alberto se presentará él. Yo me llamo José Carlos Bouso, soy psicólogo clínico y doctor en farmacología y soy el director científico de la Fundación ICERS, que es el International Center for Ethnobotanical Education, Research and Services. En ICERS, una de las cosas que hacemos en ICERS, de las que yo soy el responsable, es investigación. Tenemos 3 líneas de investigación, una con cannabis. Parte de esta línea de investigación será lo que Alberto expondrá después en su presentación. Tenemos otra línea de investigación con ayahuasca. De hecho, creo que somos, pues, a día de hoy, gracias a nuestra red de colaboradores, por supuesto, el grupo que más ha publicado sobre ayahuasca a nivel internacional. Y también tenemos una línea de investigación con ibogaína. Bueno, la ayahuasca es una planta, una combinación de plantas de origen amazónico que se utilizan en la medicina tradicional amazónica y que, bueno, pues en la última década o en las 2 últimas décadas ha experimentado una expansión internacional hasta el punto pues que cada fin de semana, pues aquí en Barcelona o en los alrededores, pues uno puede asistir. Hay una oferta de varias ceremonias, ¿no?, cada fin de semana. Y la otra línea de investigación que trabajamos es con ibogaína. La ibogaína es el alcaloide de una planta africana que se llama tabernante de iboga, que se utiliza también en medicina tradicional de algunos pueblos del África ecuatorial. Y este alcaloide, esta ibogaína, tiene propiedades antiadictivas y estamos desarrollando ensayos clínicos con ibogaína en el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Principalmente ahora lo que estamos trabajando es con personas que están en programas de mantenimiento con metadona, llevan muchos años utilizando metadona, tienen dificultades para dejarlo y tenemos este programa de tratamiento con ibogaína. Aparte de hacer investigación, otra de las cosas que hacemos en la Fundación, también hacemos apoyo legal a personas que tienen problemas con plantas de uso tradicional, pero también otra de las cosas que hacemos es divulgación. Y como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy aquí. Y dentro de la divulgación, pues a veces también no solamente publicamos en revistas científicas, sino que tratamos de que el conocimiento que tenemos pues pueda ser accesible a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? A raíz de que se popularizara tanto el CBD en los últimos años, la Fundación Cana nos encargó un informe sobre el CBD, que es lo que voy a presentar ahora. Voy a hacer un repaso, creo que a los puntos así más interesantes que considero con relación al informe. El informe es gratuito, está creo que en 4, 5, 6 idiomas, se puede descargar desde la página web de la Fundación Cana y lo que voy a hacer pues va a ser simplemente un repaso a los puntos más importantes del informe. Después de presentar el informe, Alberto hará su presentación y dejaremos luego pues 20 minutos así para responder a todas las preguntas o establecer un diálogo en la medida en que os apetezca. Bueno, esta es la molécula del CBD. El informe tiene varios puntos, ¿no? Hace una primera introducción a la planta del cannabis, luego trata de responder a qué es el CBD y por qué ahora, qué potencial médico tiene y dónde vienen las evidencias, si estas evidencias o cuáles son estas evidencias cuando hablamos de la utilización en humanos, el estatus legal, que esto me lo saltaré porque seguramente aquí de esto vosotros sabréis y vosotras quizá mucho más que yo. También cómo utilizarlo, si es fiable lo que se vende por ahí, si tiene riesgos, cuáles, si interactúa con otros medicamentos y qué pasa con poblaciones vulnerables como pueden ser niños, ancianos y mujeres embarazadas. Y luego también en el informe se presenta un listado de recursos, bibliografía, libros, centros médicos, sociedades científicas, clínicas, fundaciones, etcétera, ¿no? Bueno, con la introducción al CBD la verdad es que me fui un poco lejos, me fui al origen de la vida, ¿no? Que el origen de la vida se sitúa a unos 1.500 millones de años después del origen del universo y hace unos 2.000 millones de años es cuando aparecen los primeros organismos que protegían su información genética, ¿no?, llamada ADN, en el núcleo separado del resto de los componentes
que forman una célula, ¿no? Entonces, primero aparecen los procariotas, que son células que no tienen diferenciación en el núcleo, y luego aparecen los eucariotas, ¿no? Donde ya hay esta diferenciación nuclear en la que el ADN está aislado del resto de la célula y lo que permite es la combinación de diferentes células y, por tanto, la recombinación genética y, por tanto, la aparición y proliferación de diferentes especies. Bueno, pues en estas primeras me fui tan lejos porque hay evidencias de que en estas primeras o en algunas de estas primeras células procariotas ya había una molécula de cannabis o estaban las primeras protomoléculas que darían lugar al sistema endocannabinoide. Esto es interesante porque esto quiere decir que el sistema endocannabinoide es probablemente el principal sistema de regulación fisiológica que tienen los animales. Bueno, las células eucariotas, con el paso del tiempo y su recombinación, dan lugar a las plantas, que aparecerían unos 500 millones de años después de que surgiera la primera célula eucariota, y posteriormente, con el transcurrir de los millones de años, a todos los animales que vendrían después, ¿no? Lo interesante de esta digresión biohistórica con el tema relacionado con el CBD es que las células eucariotas, cuando se van recombinando y diferenciando y dan lugar a los dos linajes de los muchos que hay en la naturaleza, pero al linaje vegetal y al linaje animal, solamente se arrastra restos de sistema cannabinoide hasta la planta del cannabis, que aparece, pues no lo tengo por aquí, pero no sé si hace 200 millones de años, ¿no? Mientras que, durante estos 200 millones de años se conserva genéticamente intacta. No ha sufrido ninguna modificación genética, no ha dado lugar a otras especies, mientras que sí, por manipulación cultural y humana, ha dado lugar a muchísimas variedades. Bien, mientras la planta del cannabis, la única que conserva estos restos primigenios de moléculas cannabinoides, en todos los animales se va generando un sistema endocannabinoide que va siendo más complejo a medida que los animales van haciéndose también más complejos. A día de hoy creo que solo hay 3 de todos los animales en los que se ha mirado si tienen sistema endocannabinoide. Creo que solamente hay 2 o 3 tipos de insectos en los que no existe. Probablemente son los insectos que atacan las plantas del cannabis cuando hay plagas, ¿no? Esto da lugar también a una pregunta interesante, que es cómo la planta del cannabis, en su evolución natural, ha llegado a convertirse en una auténtica fábrica de compuestos bioactivos. Tiene más de 120 cannabinoides contabilizados a día de hoy, 400 terpenos. Bueno, tengo por aquí las cifras. Bueno, podría decirse que se trata de una especie única en el reino vegetal. No se conoce otra planta en la que únicamente en su flor se generen tal cantidad de metabolitos secundarios, ¿no? Los metabolitos secundarios son productos que generan las plantas, pero que no tienen utilidad para la supervivencia. Dan color, dan sabor, dan aroma, atrae a los depredadores para que los depredadores lleven sus semillas y polinicen. Las plantas sin estos metabolitos secundarios pues probablemente estarían más mustias, serían más feas, no atraerían a los depredadores, pero no necesariamente morirían como consecuencia de no segregar estos metabolitos secundarios, ¿no? Bueno, pues la planta del cannabis es especialmente prolífica en generar metabolitos secundarios. Se estima
que hay más de 700, como terpenos, más de 100, cuando el máximo número encontrado en otras plantas es de unos 40, hidrocarbonos, más de 50, alcaloides, al menos 2, aunque ningún cannabinoide es un alcaloide, otros compuestos nitrogenados, más de 70, flavonoides, más de 20, ácidos grasos, más de 30, otros fenoles, más de 30, alcoholes simples, aldehídos, ketonas, ácidos ésteres, lactonas, vitaminas, fitoesteroides, esteroles, etcétera, ¿no? Absolutamente todos los compuestos que se conocen en la planta del cannabis tienen alguna propiedad potencialmente medicinal para los humanos. Es decir, la planta del cannabis ya en sí misma podría llevar varias vidas de varias decenas de investigadores y no terminársela, sobre todo si ya empezamos a hacer las diferentes combinaciones de los diferentes compuestos. ¿Por qué ahora el CBD? El CBD se aisló de la planta del cannabis, se aisló del hachís y de la marihuana antes incluso que el THC. Se aisló por primera vez en el año 1940 de manera paralela por dos investigadores de la planta, una planta de marihuana mexicana y de los charas indio. Pero tuvieron que pasar casi 25 años para que en 1963 su estructura química fuera perfectamente caracterizada en el laboratorio de Rafael Mechoulam. No interesó a nadie, era una sustancia que no producía ningún efecto incluso sus propiedades terapéuticas se descubrieron más o menos utilizando los métodos de investigación farmacológica que se utilizan hoy día, nunca se hubieran descubierto las propiedades terapéuticas del CBD o hubiera costado mucho encontrarlas. Porque, claro, Mechoulam trabajaba en su laboratorio con hachís del mercado negro. Y claro, el hachís del mercado negro pues, tiene diferentes concentraciones de THC, de CBD, con lo cual sus ratas respondían de manera diferente en función de la muestra que estaba utilizando en ese momento. Entonces, es cuando se empezaron a cuestionar que a lo mejor si sus ratas de laboratorio reaccionan de manera diferente es porque tiene que las características farmacológicas de los diferentes compuestos deben ser diferentes también. Entonces, es cuando empezaron a darse cuenta que diferentes concentraciones de THC y de CBD producían diferentes efectos. Esto estamos hablando de los años 70 y 80. En estos años ya se publicaron, ya se hicieron publicaciones en revistas de impacto sobre los efectos antiinflamatorios, antipsicóticos, analgésicos, antieméticos y muchos más con relación al CBD. Pero pasaron completamente desapercibidos, porque los investigadores eran israelíes y eran brasileños, principalmente Mechoulam, Carlini y Zuardi. Carlini murió hace relativamente poco, con 90 años todavía seguía haciendo investigación, quería empezar investigación con ibogaína cuando ya tenía 80 y tantos años, pero bueno, esta es la realidad. Eran investigadores de países que no se consideran de tradición científica desde que la tradición científica empezó a plantearse en inglés. ¿Qué pasó? Que como tantas cosas relacionadas con el cannabis fue cuando los pacientes suelen estar muy enterados y muy enteradas de los avances científicos con relación al cannabis, empezaron a encontrar las propiedades, sobre todo antiepilépticas del CBD. Esto ya fue en el mundo anglosajón y es desde ahí cuando se recuperan estos primeros estudios de los años 70 y 80 y cuando se produce ya todo el boom de publicaciones que vendría después, ¿no? Aquí también digo que son varias las razones por las que el CBD se está posicionando por fin como una de las medicinas más interesantes, ¿no? También su versatilidad para tratar una amplia gama de enfermedades de diferente causa, su bajísima toxicidad, su altísima tolerabilidad, sus efectos adversos cuando aparecen son de naturaleza leve o moderada, nunca graves. Su razonablemente sencilla manejabilidad clínica en personas polimedicadas. La polimedicación es uno de los principales problemas en personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y es la tercera causa de muerte hospitalaria, creo. Su relativamente fácil producción y, por tanto, su teóricamente barata y asequible accesibilidad para las personas que lo necesiten, cosa que no está ocurriendo actualmente con la falta de regulación. Aquí también en el informe voy incluyendo algunos recuadros de los que no me voy a entretener, ¿no? Si es psicoactivo el CBD, bueno, pues claro que es psicoactivo. Lo que pasa es que no produce efectos psicotrópicos,
Lo que pasa es que la palabra psicotrópico tampoco es una palabra muy precisa para definir los efectos de un estado alterado de conciencia, ¿no? Porque es una palabra utilizada en el lenguaje legal, no jurídico. Psicoactivo simplemente quiere decir que toca receptores cerebrales y que al tocar estos receptores cerebrales se produce una acción. Lo que pasa es que es una acción que en vez de producir colocón, pues lo contrarresta, en el caso del CBD. Aquí también hay un recuadro pero esto no os lo voy a contar porque así tenéis algún incentivo para leer el informe, ¿no? A ver si lo encuentro. Donde trato de explicar, pero esto es la única especulación que me permito en el informe, y lo quiero dejar claro, es pura especulación, es un juego provocativo que se lo lanzo a los expertos que saben de botánica y que saben cultivar, que puede explicar que la planta del cannabis sea única. Volviendo a el potencial médico y de dónde vienen las evidencias, bueno, pues las evidencias vienen también de que, como he explicado antes, tenemos un sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide se dice que es redundante y que es promiscuo, el sistema cannabinoide endógeno. ¿Por qué es promiscuo? Porque un cannabinoide puede tocar muchos receptores diferentes, ¿no? Y es versátil y es redundante porque cuando los cannabinoides están funcionando dentro del sistema endocannabinoide, se producen mecanismos de acción en paralelo. Como veremos ahora, el CBD toca una cantidad infinita, casi infinita, de receptores cerebrales. Esto, para la farmacología clásica, es una pega, es un hándicap. Pero para la farmacología, nosotros tenemos algunos papers que lo llamamos polifarmacología, y esto pues en vez de efecto Entourage, que el efecto Entourage es una cosa así como cogida por los pelos y que tampoco quiere decir mucho, pero se popularizó porque lo puso de moda Metsoulan, en realidad también es un término bastante poco específico y no es exclusivo del cannabis. Por eso nosotros preferimos hablar de polifarmacología, de diferentes compuestos y, claro, la polifarmacología se da sobre todo en las plantas. En las plantas, el caso del cannabis es el más extremo, pero un ejemplo de polifarmacología se da también, por ejemplo, en la Banisteriopsis caapi, que es la liana con la que se cocina ayahuasca. La Banisteriopsis caapi tiene armala, armalina y tetrahidoarmina, pero también tiene un poco de armalol. Es decir, tiene una serie de familias que se llaman betacarbolinas, que pertenecen a una familia química, pero cada compuesto tiene su pequeña estructura diferencial. Como ocurre con los cannabinoides, pertenecen a la familia de los cannabinoides, pero cada cannabinoide tiene su pequeña estructura particular. Y esto hace que cuando se utilizan estas moléculas que son parecidas pero diferentes, terminan haciendo un efecto mucho más eficiente y con menos efectos secundarios que cuando se utilizan los compuestos puros, ¿no? Esto en el caso de la Banisteriopsis caapi se sabe, ¿no?, que la armina es un excelente antiparkinsoniano, lo que pasa que no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, con lo cual pues, no se utiliza mucho en medicina, pero en los estudios preclínicos que hay, cuando se utiliza un extracto de Banisteriopsis comparado con la armina pura, el extracto de Banisteriopsis es más eficiente y tiene menos efectos secundarios que la armina pura. Esto es lo que pasa básicamente con el cannabis, lo que pasa que el cannabis ya de manera exagerada, porque solamente algunos de los mecanismos de acción que toca el cannabis pues están aquí, ¿no? En azul reseñado son los más relevantes para los efectos ansiolíticos, antipsicóticos, antiepilépticos y neuroprotectores, pero aquí ni siquiera he incluido todos los que hay, ¿no? Hay receptores de la glicina, de adenosina, de receptores A1, A2 de adenosina, de anandamida, receptor cannabinoide CB1, CB2, por supuesto, canal de calcio, actividad COS,
Fa, que es el primer compuesto que parece ser en esa primera célula eucariota de la que os hablaba antes, produce una liberación de glutamato y cada una de estos receptores, por supuesto, produce un mecanismo de acción diferente. Esto es la razón por la que probablemente el CBD tiene esta versatilidad, porque está tocando muchas cosas a la vez. Esto para la farmacología clásica es una aberración que busca encontrar un compuesto que sea súper específico sobre una diana. Pero también sabemos cada vez más que nuestro sistema nervioso funciona pues, como el resto del organismo, sería un equivalente a las bacterias. Cuando utilizas de manera muy específica una bacteria, el organismo se hace resistente. Pues esto sería algo parecido. Si utilizas un fármaco hiperespecífico sobre una diana selectiva, el sistema nervioso se remodula y se hace resistente a ese fármaco y empiezan a aparecer efectos secundarios, empiezan a aparecer problemas de tolerancia, etc. El hecho de tocar muchos receptores a la vez es lo que hace que estos fármacos sean muy bien tolerados y que tengan esta versatilidad, como decía antes. Y por último, ¿cuáles son las evidencias que hay? Pues tampoco hay mucha evidencia, a pesar de que a día de hoy el CBD se esté popularizando para todo. No hay mucha evidencia básicamente porque la investigación en humanos, la investigación clínica, es muy reciente y es muy poca. Pero hay algo de evidencia, ¿no? Por supuesto, como antiepiléptico, y de hecho ya hay antiepiléptico en síndromes de epilepsias infantiles refractarias, como es Dravet y Lennox-Gastaut, que ya hay un medicamento para esto, que es el Epidiolex. Bueno, lo más así popular es como ansiolítico, como antipsicótico hay un par de ensayos clínicos. Lo interesante de la utilización como antipsicótico, si se demuestra su potencial, es que evita todos los efectos secundarios de los antipsicóticos de segunda generación, que terminan produciendo a la larga muchos más problemas de los que tratan de solucionar. Funcionan relativamente bien para la esquizofrenia, pero a medio término producen síndromes metabólicos y las personas se terminan muriendo por enfermedades orgánicas y no por su enfermedad. Esto no lo tendría el CBD. Si se demuestra como neuroprotección, probablemente en el 2050, si no se encuentra algo que frene unos meses el Alzheimer, el sistema público de salud podrá colapsar, según estiman los expertos en farmacoeconomía. Espasticidad en esclerosis múltiple, también tenemos otro medicamento, Satidex, por supuesto, dolor crónico, yo tengo mis dudas. En cáncer se ha visto que, de nuevo, en cáncer es una putada porque hay una cantidad de información preclínica apabullante sobre las propiedades anticancerígenas, pero no se consigue luego en los ensayos clínicos demostrarlo. Probablemente esto también es una deficiencia de los ensayos clínicos, porque cuando los médicos que trabajan fuera de ensayos clínicos con pacientes con cáncer, pues conocemos casos de primera mano donde se ha alargado muchísimo la esperanza de vida en tumores bastante agresivos, ¿no? En trastornos adictivos, sobre todo en reducción de daños y en reducción de riesgos, en enfermedades de la piel. La piel está densamente pobladísima de receptores CB1 y CB2, con lo cual es una de las dianas principales. Y otra de las indicaciones que se están explorando también a nivel de médicos y médicas que trabajan con pacientes, el otro día lo contábamos en una reunión que teníamos, es en autismo. Por lo visto hay unos resultados espectaculares. Para no curar el autismo, que no se cura, pero sí para controlar toda la sintomatología comportamental asociada al autismo. Y bueno, poco más. ¿Cómo utilizarlo? Pues bueno, es un medicamento muy seguro, pero hay que tener cuidado si se combina con otros medicamentos. ¿Por qué? Porque aunque la vía de utilización suele ser una vía sublingual, en realidad el aceite se absorbe mal por las mucosas y mucho del CBD se termina yendo por la vía digestiva, donde ya interactúa con el hígado, donde hay una serie de enzimas que también metabolizan otros medicamentos. Esto no quiere decir que hay un medicamento muy claro, que es el Naclofen, creo que se llama, ¿no? O es una benzodiazepina que tiene una capacidad antiepiléptica muy potente y en los ensayos clínicos se vio que se producían más efectos adversos
en la combinación con CBD? Bueno, en vez de considerar ahora los clínicos que esto es un efecto adverso, lo que hacen es administrar dosis más bajas de cada uno de los medicamentos para conseguir un efecto superior. Es decir, que la interacción con otros medicamentos que se da cuando compiten por las mismas vías metabólicas es algo a tener en cuenta para reducir los problemas o prevenir los problemas que pueda dar esta posible interacción, pero también jugar con estas interacciones para conseguir un efecto terapéutico mayor. Y creo que nada más porque me estoy yendo de tiempo. Nada, el informe, como he dicho, está en la página de la Fundación Cana y muchas gracias. No, tiramos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Alberto Sainz, soy investigador en biomedicina y psicofarmacología del cannabis. Bueno, muchas gracias por la invitación a José Carlos Bouso. Yo colaboro con ICERS desde hace unos años. He estado trabajando también para una empresa de cannabis recreativo y cannabis medicinal que es Greenhouse durante los últimos 8 años. Y en conjunto con ICERS y con Greenhouse hemos estado haciendo una serie de estudios sobre los efectos neuropsicológicos del CBD. Entonces, durante esta charla voy a abordar muy brevemente lo que es el CBD y qué propiedades farmacológicas tiene, y luego voy a entrar a explicar uno de los estudios más importantes que hemos hecho en conjunto con ICERS y con Greenhouse sobre los efectos neuropsicológicos del CBD en conjunto con el THC. Ahora, cuando vaya avanzando la presentación, os lo explicaré con un poco más de detalle. Bueno, lo primero es qué es el CBD. Yo supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí sabéis lo que es el CBD, pero por si acaso, brevemente voy a explicar un par de cosas que considero interesantes. El CBD es el segundo cannabinoide más frecuente en la planta del cannabis. Se encuentra en las plantas de cannabis, sobre todo en las plantas autóctonas, las primeras plantas antes de que se empezase a domesticar el cannabis. El CBD estaba ahí en conjunto con el THC y con otros 50 cannabinoides que hay en la planta del cannabis. Al principio, en estas plantas autóctonas, el CBD se encontraba en unas proporciones relativamente altas comparado con lo que ha sido la industria del cannabis después. Si nosotros cogemos una semilla de cannabis de hace 100 años, que nos la podemos encontrar quizá en la India o en Nepal, y la comparamos con una semilla que se vendía en los bancos de semillas hace 10 años, veríamos que en la primera el perfil de cannabinoides tendría a lo mejor un 3 o un 5% de THC, un 3 o un 5% de CBD y otros cannabinoides en unas proporciones más bajas, pero todavía presentes en la planta. Sin embargo, si cogemos la semilla de cannabis de un banco de semillas holandés, por ejemplo, hace 10 años, lo que veríamos es que tendría un 10, 15, si acaso un 20% de THC y un 0, algo por ciento de CBD y un 0, algo por ciento de CBG y del resto de cannabinoides. ¿Esto por qué es? Esto es porque los bancos de semillas han intentado prevalecer que el cannabis que sale de esas semillas coloque, por lo tanto, que tenga altas concentraciones de THC en detrimento de otros cannabinoides como el CBC, el CBD, el CBG, etc. Entonces, en los últimos 10 años ha habido un cambio en todo esto, entre otras cosas gracias a una niña que tuvo un caso de epilepsia refractaria que no respondía a la medicación, que esta niña se llamaba Charlotte, que estaba en Estados Unidos, y encontraron una variedad de cannabis que le funcionaba muy bien para su epilepsia, que tenía altas concentraciones de CBD. Entonces, desde entonces, los bancos de semillas se han preocupado en subir las concentraciones de CBD en las plantas que han estado comercializando, y eso nos lleva hasta hoy, donde podemos encontrar semillas que tienen
que dan plantas con concentraciones de hasta 20% de CBD y con unos niveles de THC bastante bajos. Pero hay que dejar claro que esto es nuevo, esto es en los últimos 10 años, por no decir en los últimos 5, que se encuentran semillas de cannabis que dan plantas con concentraciones de CBD altas. Entonces, esto es muy relevante para toda la investigación científica que ha habido porque el acceso a plantas con contenidos de CBD altas no ha sucedido hasta momentos muy recientes en nuestra historia. Entonces, la investigación ha sido siempre principalmente en THC y los estudios en CBD, la mayoría de los estudios que se han hecho en CBD en ciencia han surgido durante los últimos 10 años, a pesar de, como comentaba antes Bouso, había otros estudios, pero eran mucho más minoritarios. Bueno, las vías de administración con las que se puede usar el CBD, igual que el THC o igual que los cannabinoides, son principalmente 3, que son fumar, vaporizar, es una de las vías, la otra es la oral y la otra es la tópica. Yo me voy a centrar principalmente en la vía fumada y vaporizada. ¿Qué diferencias hay entre fumar o vaporizar y la vía oral? Bueno, pues cuando una sustancia se consume fumada, el pico del efecto sucede más o menos durante la primera media hora o los primeros 20 minutos. Sin embargo, cuando se toma vía oral, como tiene que pasar por el estómago, se tiene que metabolizar y luego llegar a la sangre, esto va a llevar un tiempo bastante más largo. Entonces, igual tarda como 1 hora en empezar el efecto, depende, pues si tenemos el estómago vacío o lleno, y también depende mucho de nuestro metabolismo y de la dosis que tomemos, pero digamos que va a empezar en media hora, 1 hora y se va a alargar. Como podéis ver aquí arriba, el pico del efecto que veis ahí a la izquierda es el efecto cuando se fuma o se vaporiza, es un efecto muy rápido y baja también muy rápido. Sin embargo, el efecto de tomar cannabinoides vía oral tarda más en empezar, pero no llega tan alto tampoco, pero se sostiene durante horas. Esto es muy importante cuando se quiere usar el CBD o cualquier otro tipo de cannabinoide para un tratamiento farmacológico, porque si queremos tener un efecto sostenido, aunque que no nos importe que tarde un poco en hacer efecto, pues la vía oral será la más indicada. Sin embargo, si queremos tener un efecto rápido y fuerte, la vía vaporizada o fumada va a ser más adecuada. Bueno, entre los efectos neuropsicológicos del CBD más importantes, que son los que más se han estudiado, son, por un lado, el efecto ansiolítico. El CBD puede ayudar con los trastornos de ansiedad, puede disminuir la ansiedad cuando se consume el CBD. Por otro lado, tenemos el efecto antipsicótico, es decir, el CBD puede reducir los efectos de enfermedades como la esquizofrenia, reduciendo la psicosis relacionada con la esquizofrenia. Por otro lado, tenemos que el CBD puede contrarrestar los efectos del THC. Esto es muy importante, sobre todo para los pacientes de cannabis medicinal que necesitan usar el THC para alguna de sus dolencias, pueden mezclarlo con el CBD para reducir la psicoactividad en caso de que esa psicoactividad les resulte molesta o directamente no quieran colocarse. Y por otro lado, que es lo que vamos a hablar al final de esta presentación, son los efectos prosociales. Esto es más o menos la novedad, es donde nos vamos a centrar más en esta charla, que parece ser que el CBD puede ayudar con el reconocimiento de emociones, con la gestión de emociones de terceras personas. Por ejemplo, el CBD, como veremos más tarde, podría quizá ayudarme a mí a reconocer mejor las emociones que tenéis ahora mismo mirando a vuestras caras, comparado con gente que no está bajo los efectos del CBD. Esto lo explicaré un poco más en detalle después. Como decía José Carlos Bouso, la evidencia científica no es muy grande, principalmente porque no ha habido suficientes ensayos clínicos. La evidencia de la que estoy hablando ahora y de la que voy a hablar en el resto de la charla está basada en estudios que se han hecho en animales, estudios que se han hecho in vitro con células y algunos estudios que se han hecho con humanos, pero no hay tantos, entre otras cosas porque es una sustancia fiscalizada y no es una sustancia que los investigadores vayan a tener acceso fácil para hacer investigación. Esto es muy importante porque
nosotros podemos ver otros fármacos que hay en el mundo y decimos, bueno, pues hay mucha evidencia. Claro, hay más evidencia, que habría que ver si realmente es tanta, porque son sustancias que los investigadores han tenido acceso a estas sustancias para hacer investigación. El cannabis, tienes que seguir una serie de permisos solo porque es una sustancia ilegal y es una sustancia prohibida. Incluido el CBD, aunque el CBD no tenga los efectos psicoactivos como los del THC. A pesar de ello, el CBD sigue siendo también una sustancia regulada y no es fácil hacer investigación con ella. Todo esto que os he contado es sobre la evidencia científica, la evidencia de los grupos de investigación haciendo ciencia con estas moléculas. Pero por otro lado también tenemos la evidencia empírica, la evidencia de toda esa gente que está usando estos cannabinoides de una forma no regulada, ya sea a través del mercado negro o en Barcelona a lo mejor a través de clubs de cannabis o a lo mejor de las clínicas donde tienen un poco de margen de maniobra para ver cómo el CBD o el THC u otros cannabinoides afectan a diferentes enfermedades. Tenemos una cantidad de pacientes en todo el mundo que están usando estos cannabinoides que nos están dando un feedback diciendo que realmente, efectivamente, tiene un efecto ansiolítico, tiene un efecto antipsicótico, tiene un efecto que ayuda con el THC. Con el tema de los efectos prosociales no, porque es una variable un poco más complicada, y bueno, igualmente con los efectos anticancerígenos o para ayudar con la quimioterapia del cáncer, etcétera. Toda esta evidencia que sabemos no viene solo de los estudios científicos, sino de todo ese feedback que nos están dando los pacientes hoy en día. Y cada vez sucede más porque cada vez hay más pacientes, cada vez hay más clínicas, etcétera, y están aportando una evidencia muy importante al estudio general de las propiedades terapéuticas de los cannabinoides. Bueno, voy a hablar principalmente de un estudio que hicimos en colaboración en la Fundación ICERS, Greenhouse Medical y la Universidad Oberta de Cataluña, en el que fuimos a un club de cannabis y empezamos a hacer un estudio dentro del club de cannabis. Aquí tenemos una foto de una de las sesiones del estudio. Nosotros creemos que para estudiar variables psicológicas es muy importante que los pacientes o los participantes de los estudios estén en un entorno que consideren agradable, seguro y confiable. Es decir, no es lo mismo traer a un consumidor de cannabis a un hospital o a un laboratorio en una universidad donde no es el sitio donde ellos suelen consumir, donde a lo mejor piensan que les van a juzgar porque en un hospital está todo lleno de doctores con bata blanca que a lo mejor dicen, bueno, pues este es un fumeta, vas a tener los efectos del cannabis dentro de un hospital. No es lo idóneo, eso te puede generar ansiedad, te puede generar psicosis, de la paranoia de me están mirando, me están juzgando, etc. Es muy importante quitarnos estas variables de en medio, sobre todo si son exactamente las variables que vamos a medir. Porque si vamos a medir los efectos anticancerígenos o los efectos antiinflamatorios del CBD, pues a lo mejor que el participante esté un poco ansioso no nos cambia mucho. Pero si lo que vamos a medir es ansiedad o psicosis o paranoia, nos interesa mucho que el participante esté tranquilo donde él suele consumir. Porque si no, vamos a ver que de repente el cannabis le genera ansiedad cuando realmente lo que le está generando ansiedad es estar fumándose un porro en un hospital. Bueno, pues para solucionar esto lo que hicimos fue traer el laboratorio al lugar donde los consumidores suelen consumir cannabis. Y este sitio en Barcelona tenemos la suerte de que tenemos estos clubs sociales de consumidores de cannabis donde los consumidores se reúnen a fumar, a vaporizar o incluso a tomar cannabis vía oral y están tranquilos porque saben que tampoco va a estar la policía la mayoría de las veces vigilando si están consumiendo o no y van a estar en su entorno seguro, con gente conocida, con su música, su sofá, como podéis ver en la foto, algunos clubs de cannabis tienen unas instalaciones bastante cómodas. Entonces, estos participantes van a estar a gusto. No van a tener ansiedad y no van a tener paranoia porque esté alguien haciéndoles 4 preguntas o midiendo a lo mejor alguna de las variables que medimos en nuestros estudios. Entonces, como he dicho, trajimos ese laboratorio al club de cannabis y
Estuvimos trabajando específicamente con un club de cannabis en concreto, que es el Strain Hunters, que nos ha ayudado bastante a llevar todo el estudio a cabo, y reclutamos 18 participantes. La mitad eran mujeres, la otra mitad eran hombres, más o menos, creo que eran 8 y 10 o más o menos. Y los participantes venían al club de cannabis a vaporizar 4 días distintos, 4 productos distintos. Un día vaporizaban un extracto de alto contenido en THC, que tenía 65 miligramos. Otro día venían a consumir un extracto mitad THC, mitad CBD, que era 65 miligramos de THC y 130 miligramos de CBD. Otro día venían a consumir un extracto de alto contenido en CBD, que eran 130 miligramos de CBD, y un último día venían, bueno, no sé si lo he dicho ya, a consumir un placebo, que en este caso era cáñamo industrial, la flor del cáñamo industrial sin cannabinoides. El placebo aquí es muy importante porque nos permite que este placebo en concreto va a saber a cannabis, más o menos, porque al final es cáñamo industrial sin cannabinoides, pues no es que sea un sabor muy agradable, pero no sabe realmente si tiene cannabinoides o no. Entonces, ni los participantes ni los investigadores sabíamos qué producto estaban consumiendo cada uno de los días, pero sí que estábamos seguros que el participante en los 4 días, cada día pasaba por cada uno de esos productos. Entonces, de este estudio hemos sacado hasta el momento 2 artículos científicos que se han publicado en revistas científicas de impacto internacional. La primera es en el Journal of Clinical Psychopharmacology, en el que publicamos los efectos subjetivos de cómo el CBD puede contrarrestar los efectos psicoactivos del THC y los efectos psicóticos del THC. Bueno, este estudio lo hemos presentado ya en varias charlas. En la Spannabis en Madrid hace creo que 3 años estuvimos presentando como el estudio piloto, y allí estuve explicando en qué consiste el THC, cómo el THC está vinculado con la psicosis y la esquizofrenia. Creo que lo podéis encontrar en YouTube. No lo voy a explicar ahora porque no me daría tiempo, pero así muy brevemente podemos decir que el THC en sus efectos agudos produce efectos psicóticos, ¿vale? Produce paranoia. ¿Qué hemos visto en el primer estudio que hemos presentado? Que el CBD contrarresta los efectos del THC. Aquí podéis ver, la línea de arriba es solo THC y la línea siguiente por abajo es THC con CBD. Y esta variable es estar colocado. Como podéis ver, está por la mitad. Voy a ir un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo. Me lo voy a soltar. Aquí podemos ver las barras, estas grandes, gigantes, representan los participantes bajo los efectos del THC. Las barras verdes representan THC con CBD. Y toda esta escala, o sea, cada una de estas variables representa efectos relacionados con psicosis. Como podéis ver, el CBD reduce a la mitad en casi todas las variables el efecto del THC. Las conclusiones de este estudio es, bueno, como ya he explicado en otras charlas, que el THC produce psicosis en sus efectos agudos, pero que el CBD puede contrarrestar esos efectos, es decir, el CBD funciona como antipsicoactivo del THC y como antipsicótico con los efectos del THC y probablemente con cualquier tipo de psicosis, como se ha demostrado en otros estudios científicos. El segundo paper que hemos publicado, que se publicó en la Cannabis and Cannabinoid Research, también es una de las revistas más prestigiosas de investigación con cannabis internacionalmente. Aquí estábamos midiendo los efectos prosociales. Esto viene a ser cómo una persona puede reconocer las emociones de terceras personas y cómo puede una persona reconocer las intenciones emocionales o comportamentales de terceras personas. Por ejemplo, si yo veo a una persona que ahora mismo se levanta, voy a pensar que seguramente va a salir por la puerta. Eso es parte de esos efectos prosociales o lo que se llama en general teoría de la mente, ¿vale? Lo que hemos visto es que en los participantes que vinieron al club de cannabis, cuando consumían THC, tenían un reconocimiento emocional de terceras personas más bajo que con placebo.
Es decir, bajo los efectos del THC, si yo estuviese ahora bajo los efectos del THC, no sería capaz de reconocer con exactitud las emociones que tenéis ahora mirando vuestras caras. Sin embargo, con el CBD tendría una mejora sobre esa identificación de vuestras expresiones emocionales. Eso por un lado. Lo que es más importante todavía, que son los efectos que hemos encontrado más significativos dentro de este estudio, es que en el reconocimiento de esas intenciones emocionales, lo que os comentaba de si alguien se levanta, pienso que va a salir por la puerta, bajo los efectos del CBD, el reconocimiento de esas intenciones es mejor que bajo los efectos del placebo. Es decir, los consumidores de cannabis, porque nuestra muestra era de consumidores de cannabis, esto es muy importante, cuando les das CBD, tienen una mejor interpretación de las emociones y de las intenciones de terceras personas, comparado con un placebo. Esto no se había visto nunca en ningún estudio de cannabis. También es verdad que no son variables que se estudien frecuentemente. Hay muy pocos estudios sobre reconocimiento de emociones y los efectos del cannabis en ellas. Y esto es uno de los efectos que hemos encontrado que nosotros consideramos muy importante, porque eso significa que el CBD no solo no tiene efectos secundarios neuropsicológicos en los consumidores medicinales, sino que incluso puede mejorar sus capacidades cognitivas. Entonces, las conclusiones de este estudio son que el THC, por un lado, disminuye el reconocimiento de emociones con respecto al CBD, y por otro lado, que el CBD aumenta el reconocimiento de esos estados mentales en terceras personas. Nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, rápidamente las conclusiones de esta charla es que el CBD tiene propiedades ansiolíticas y antipsicóticas. Lo podemos ver tanto en los estudios científicos como en el feedback que nos están dando los pacientes actuales que consumen cannabis para tratar sus dolencias, que el CBD puede contrarrestar los efectos del THC y que el CBD tiene efectos en variables neuropsicológicas que están relacionadas con el reconocimiento de emociones y de intenciones de terceras personas, que esto, digamos, es lo nuevo, es el estudio que hemos publicado hace un par de meses y que, bueno, según vaya actualizándose el contenido científico, según los científicos vayan estudiando mejor estas variables, conseguiremos entenderlo mejor, pero esto va a tardar porque, como decía, el cannabis sigue siendo una sustancia prohibida y no es tan fácil hacer estudios con esta sustancia, a pesar de que Biden hace un par de días dijese que esto se va a acabar. Veremos si es cierto. Y bueno, esto es todo. Empezamos el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica, tanto como para la charla de Bouso o para la mía. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hola, muy buenas. Bueno, inicialmente felicitaros a José Carlos y a Alberto. En general creo que el trabajo de ICER durante todos estos años tenemos mucho que agradecer y la verdad que es muy interesante toda la información que nos habéis dado. Precisamente este último estudio creo que dice mucho, ¿no?, de la falta de empatía que tiene la sociedad en el momento que tenemos de la historia y cómo tan importante puede llegar a ser el CBD. Dos preguntas rápidas que creo que el debate puede ser interesante. Además, sabiendo que José Carlos ha estado en la subcomisión de la regulación del cannabis medicinal en España, ¿cómo podemos hablar de cannabis medicinal o regulación de cannabis medicinal cuando ya hay dos componentes como Sativex y Epidiolex de nuestros amigos de Bayer que ya están jugando con el juego? ¿Y por qué y de qué manera puede haber una diferencia entre cualquier otro comprimido que se pueda encontrar en el mercado? Es decir, todos estos estudios de Epidiolex van a servir para los componentes que estamos tratando con CBD. Y segunda cuestión, ¿qué diferencia hay entre un Epidiolex y cualquier producto cosmético de aceite que encontramos en la feria? Nada más, muy agradecido y muchas gracias. Pues no creo que Epidiolex se pueda, es que no lo sabemos. Esto ahora la subcomisión o la comisión ha elaborado un informe con unas recomendaciones y ahora es la Agencia Española del Medicamento la que tiene que, de acuerdo a la normativa, decidir si estas recomendaciones son viables o no son viables. Yo, hasta donde me llega el estudio que he hecho de la normativa sobre medicamentos en España,
creo que lo que propone la Comisión no es viable con el marco regulatorio. Pero bueno, aquí hay gente más experta que yo en esto, que quizá podría aclararlo. Para que un fármaco se considere un medicamento, tiene que pasar por las fases de ensayo clínico correspondientes, ¿no? Los únicos medicamentos cannábicos que han pasado por las fases de ensayo clínico son Sativex y Epidiolex. Se puede expandir el uso de acuerdo a indicación y sobre todo por la vía del uso compasivo, pero un extracto que no ha pasado ninguna fase de ensayo clínico no se puede considerar un medicamento, con lo cual difícilmente, de acuerdo a normativa, va a poder estar en el mercado. A lo mejor cambia la normativa, cosa que dudo. Pero ya te digo, no tengo ni idea de lo que pueda ocurrir. Un ejemplo creo que más fácil de entender es lo que está ocurriendo con la psilocibina, ¿no? La psilocibina es el principio activo, uno de los muchos principios activos, pero el que más se conoce, se podría hacer la equivalencia con cannabis, de los hongos psilocíbicos, que son hongos alucinógenos, ¿no? Hay una empresa que es Compass Pathways, que está haciendo los ensayos clínicos con psilocibina para depresión. Cuando se terminen estos ensayos clínicos, esta va a ser la única psilocibina que va a poder ser utilizada, aunque haya otras empresas que utilicen psilocibina, porque es el único producto que ha pasado por las fases de ensayo clínico. Ahí es hasta donde yo conozco la normativa, que no soy experto y probablemente pues, esté equivocándome. Lo que vayan a hacer pues ya es cosa de la agencia, y yo creo que la agencia se va a ajustar a normativa. Porque no puede no hacer otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre el Epidiolex y los productos que hay aquí? Bueno, puede haber muchas diferencias. Para empezar, se necesitaría confirmación analítica de que los productos, de que los etiquetados se corresponden con lo que hay en el producto, y esto sabemos que no siempre es así. Tendrían que tener garantizada una trazabilidad, pero esto sabemos que no es así. Pero no es así, no porque muchas empresas no quieran hacerlo, que seguro que algunas no, pero seguro que la mayoría sí, sino porque la normativa sigue siendo ambigua y sigue siendo la que es. Y luego hay algo muy importante, que es lo que en farmacia, que no solamente es el principio activo, sino que es dónde está contenido este principio activo. Porque un principio activo, cuando se ingiere, nuestro organismo está diseñado, ¿no? La selección natural lo ha diseñado para que destruya todo lo que viene de fuera, porque todo lo que viene de fuera puede ser potencialmente dañino, incluso los alimentos, ¿no? Entonces, para que un fármaco llegue a los órganos donde tiene que llegar, tiene que atravesar una serie de barreras fisiológicas, y en esto reside pues, el estudiar la carrera de farmacia, que es una carrera muy dura, muy compleja, y la carrera de farmacia, pues hay luego que se dedica a vender medicamentos en las farmacias, pero luego hay todo lo interesante es precisamente a la formulación para que un medicamento pueda ser eficiente, eficaz y tolerable y seguro. Esto aparentemente lo ha pasado Epidiolex y Sativex, a pesar de que luego podemos entrar en las contradicciones, ¿no? Y en las paradojas. El otro día me estaba leyendo el prospecto de Sativex y resulta que habla de unos efectos secundarios como úlceras y otros tipos de problemas bucales, que son unos efectos secundarios bastante serios, ¿no? Y que a otros fármacos pues a lo mejor hubiera sido motivo para, en comparación con los efectos secundarios fisiológicos que puede tener el vaporizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando hablamos también de regulaciones farmacéuticas, sería entrar en otro berenjenal. No sé, creo que un 40% de los medicamentos que se autoriza cada año, solamente un 40% tiene alguna utilidad superior al anterior, pero bueno, esto es entrar en otros berenjenales. En definitiva, las diferencias pueden ser en esto, en la formulación. Yo no sé, hay formulaciones, esto nosotros lo hemos visto con nuestros colegas de Brasil, que son los líderes mundiales en CBD, el grupo de Jaime Hayek, Kripa y mi colega Rafael Guimaraes, ¿no? Yo cuando he estado allí, que suelo ir cada año a hacer una pasantía con ellos, hemos visto cómo simplemente el aceite que utilizaban, dependiendo del tiempo y de la temperatura,
el CBD se absorbía mejor o peor. Esto tampoco lo conocemos de los productos de aquí. Luego hay una limitación muy importante con relación a los productos no solo que se pueden encontrar aquí, sino con el Epidiolex y cualquier producto que contenga CBD, y es que el CBD tiene una muy baja biodisponibilidad. Es decir, por vía oral solamente se aprovecha el 10% de lo que se ingiere y si se mezcla con grasas un 20%. Y el CBD, para la mayoría de las patologías para las que se utiliza, necesita dosis muy altas. Estamos hablando de que para ansiedad o para esquizofrenia se necesitan dosis del orden de 800 miligramos o 500 miligramos, entre 500, 400, 800 miligramos. Es decir, se necesitarían 4 botecitos, de los que se venden aquí del 10%, para cumplir con una sola dosis. Entonces, bueno, quedan muchas cosas todavía por resolver y creo que la principal es que esto se regule de una vez para que las empresas pues, puedan trabajar con honestidad y con transparencia. Y los pacientes y los usuarios sepan realmente lo que están tomando y tengan las garantías de calidad, como cualquier otro medicamento. Hola, Alberto. Hombre, felicitarlos por ese estudio, qué bonito, estudios estudiando la prosociabilidad o estudios que buscan ese aspecto prosocial del consumo de cannabis. Y te quería preguntar por un estudio que leí que buscaba pues ver esto mismo y lo que hicieron fue coger voluntarios sanos, estudiantes de universidad, en donde se hacía una medición objetiva de ese consumo de cannabis por orina. Y sí que encontraron que pasando las escalas de empatía y tal, sí que parece que entre más reciente este consumo, pues mejor puntuaban en escalas de empatía. Pero en este estudio hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es el tema que al ver los resultados separados por género, las mujeres puntuaban un poquito más alto en escalas de agresividad. Eso a mí me llamó mucho la atención y no sé si a ti te genera alguna reflexión o se te ocurre de qué podría haber detrás de este hallazgo que encontraron ellos. No sé, lo hablamos con José Carlos alguna vez, ya lo enviaré y podremos hablar de eso. Vale, un apunte. Las mujeres tenían una puntuación más alta en agresividad comparado con un grupo placebo de mujeres. Claro. Es decir, que podría ser directamente que en una población general las mujeres tengan una puntuación más alta de agresividad, no solo bajo los efectos del cannabis. Claro, habría que ver el estudio, claro. Entonces, sin comparar con un placebo no se puede llegar realmente a ninguna conclusión. Si eso es así ya, en ese grupo específico, vamos a suponer, o si realmente es el cannabis que incrementa solo en un grupo de la población, que sería el grupo de las mujeres. Sin un grupo placebo, eso no podemos llegar a ninguna conclusión. Por lo tanto, prefiero no especular sobre este tema. Ya lo has hecho. No, yo solo he descrito lo que es, que si no hay una comparación puede significar eso o no. ¿Alguna pregunta más? Ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero si queréis ahora cuando bajemos... Bueno, creo que una, ¿no? Sí. ¿Una más? Hola, bueno, muchas gracias por las presentaciones. La consulta es, veo que la evidencia, o sea, todavía falta mucha evidencia, y la primera pregunta sería, ¿cuándo podríamos tener más evidencia como para tener un poco más de claridad? Y la segunda, ¿cómo se imaginan los dos el rol del CBD quizás en 20 años? O sea, ¿qué rol tendría en la sociedad o en...? Bueno, evidencia es una palabra de la que se abusa. Se abusa más de la palabra evidencia que del cannabis en sí mismo, diría yo. Y sobre todo abusan de la palabra evidencia los gestores políticos que no quieren gestionar.
y que ponen siempre como excusa que no hay evidencia. Pero esto de que no hay evidencia, primero habría que preguntarse qué es la evidencia. Si la evidencia es solamente lo que viene de los ensayos clínicos aleatorizados, controlados, con placebo, pues tendremos que decir que la evidencia que viene solamente de este tipo de estudios es una evidencia muy limitada, porque muchas veces no se evidencia que luego es trasladable al mundo real. Pero bueno, en cualquier caso no voy a entrar ahí. Una de las formas de evaluar la evidencia o de valorar la evidencia es en relación no con la eficacia, sino con la seguridad. Y creo que evidencia de seguridad del CBD hay de sobra. O sea, cualquier medicamento al azar de una farmacia comunitaria va a tener más efectos secundarios y va a tener más riesgos que el CBD, a dosis bioequivalentes. Incluso a dosis no bioequivalentes. Entonces, bueno, no hay razones para... Si luego la vía va a tener que ser como medicamento, bueno, pues si va a tener que ser como medicamento, pues tendrá que ir por la vía de los ensayos clínicos. Para cada indicación, habrá que hacer los ensayos clínicos correspondientes. Pero es que no necesariamente tiene que ir por la vía del medicamento, puede ir por la vía de suplementos alimenticios. Tal. Yo lo que creo es que, bueno, no sé lo que ocurrirá dentro de 20 años, pero lo que creo es que va a haber una regulación del mercado de CBD, porque no puede haber otra cosa, y tendremos lo que tendremos ahora, pero mejorado en los términos de lo que hablábamos antes, ¿no? De calidad de los productos, de trazabilidad, de control de calidad, de lo que cualquier producto de uso humano se le exige. Sabemos que esto no se cumple ni siquiera con los alimentos. Es difícil la trazabilidad de un pescado que compras en la pescadería. Es muy complicado y esto es una guerra, ¿no?, que tienen las compañías o las ONGs que se dedican a garantizar la trazabilidad del pescado, por ejemplo, o de algunas frutas. Si esto es difícil, pues supongo que el mercado del CBD tendrá los mismos problemas de trazabilidad, pero yo creo que esto tenderá a que tengamos lo que hay aquí, pero normalizado y con garantías de calidad. Nos ha preguntado a los dos. Bueno, yo es que opino bastante parecido, que el CBD de aquí a 20 años, y esperemos que en menos de 5 años esté regulado, y que aumentará la calidad de los productos. Ahora, ¿hasta qué punto la gente seguirá usando CBD y realmente para qué patologías el CBD se va a usar? Pues esto es algo que habrá que ver, porque yo también creo que hay mucho hype, hay mucha burbuja con los efectos del CBD. Creo que puede servir para algunas cosas, pero no para todo, igual que el THC. O sea, ninguna de las dos es la panacea. Y hay mucha gente que quiere hacernos pensar que la planta del cannabis es la panacea, y no lo es. Pero sirve para algunas cosas, pero no para todo. Entonces yo creo que a la larga veremos realmente para lo que sirve de verdad y para lo que no. Y esto es algo que hasta que no esté regulado no podremos verlo de verdad, porque mientras tanto pues también puede haber mucho sesgo tanto en las recogidas de datos como en los testimonios de los pacientes, como en la evidencia científica, obviamente no, pero bueno, es algo que veremos con el tiempo, si realmente vale para todo lo que se dice que vale, que yo personalmente no lo creo, pero hay cosas para las que parece ser que sí, y yo creo que esas serán las que se quedarán. Y bueno, ahora pues, sí nada, que gracias. acabamos. Si Sí. tenéis alguna pregunta, cuando bajemos podemos hablar tranquilamente. Muchas gracias. Sí, yo me